Freddy se refería temprano a las internacionales, señores, lo que pasó en México ayer. Fue un hecho histórico. Claudia Sheinbaum, se esperaba que iba a ganar, se convirtió ayer en la primera. Bueno, es que las encuestas aciertan, señores. Sí. Lo que no les gusta a las encuestas dicen lo que va a pasar. México ha fallado, sí, pero... No han fallado. Esta vez no. No es verdad, en México no han fallado. En México han acertado siempre, igual que en todos los sitios. En México no es verdad que han fallado. Por el caso es que Claudia Sheinbaum sacó lo que dijeron las encuestas que va a sacar, casi un 60%. Sí. Ella es era la presidenta de la provincia de México, era una especie de, eso como el Estado de México. De gobernadora. Gobernadora del Estado de México, esa es la posición. Es una tecnócrata, una mujer muy eficiente en su labor. Dicen que era una trabajadora muy metodológica, todo con un método muy organizado mientras fue gobernadora de México. Era la favorita en la contienda interna de Manuel Andrés López Obrador, el presidente de México, que como ustedes saben, México no es elección consecutiva desde hace más de 100 años, es prohibido en México mencionarlo tan siquiera. Entonces, él no podía continuar a pesar de tener altísimos índices de popularidad y de alguna forma su popularidad la traspasó a Claudia Sheinbaum, que de esta forma se convierte en la primera mujer presidenta en México, como ustedes saben, en un país que se le atribuyen altos niveles de machismo. Pero... El macho. Pero a México le podrán decir machista ahora, pero los hechos lo desmienten. Porque hay una mujer en México, presidenta. Pero el problema era entre dos mujeres. Pero no solamente eso, sino que la competencia era entre dos mujeres. Y la otra sacó buenos números. 30%. Le decía temprano que el resultado electoral en México fue un poco parecido, bastante parecido al de República Dominicana. En los tres niveles, correcto. El ganador, que fue aquí Abinader, allá Claudia Sheinbaum, 58 punto algo, un poco más, poco menos. En segundo lugar, Xochitl Gálvez, 28 punto alguito. Y 10.5 el tercer, un señor apellido Torres, creo. Maínez. Torres, ¿verdad? Entonces, esta señora es premio Nobel, Sí, ella tuvo un grupo de trabajo. Científica, catedrática, universitaria. Correcto. Una doctora en medio ambiente, es una mujer muy preparada. Vamos a ver cómo le va a México. Xochitl también es una mujer sumamente competente, preparada. Ingeniera civil. Tiene varias profesiones. Tiene varias profesiones y parte de lo que se proyectaba en México de Xochitl Gálvez era que se había hecho sola, una mujer que viene muy de abajo. Era la representación, no era la aspiración de la derecha en México, era los que aspiraban a romper con el estado de cosas que ha impuesto Manuel Andrés López Obrador. Una alianza de los tres partidos tradicionales de México, el PRI, el PRD y el PAN, fueron juntos llevándola a ella. Efectivamente, pero igual tiene un nivel de preparación, eran dos mujeres estrella para México y ellas dos se disputaron la presidencia, finalmente lo ha ganado la candidata oficial, la candidata. Y en los debates se veía que las dos mujeres fue lo que dominaron el escenario. En los tres debates que hubo. El hombre quedó como apagado. En tercer lugar, sí, ella fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador, es fundadora de Morena junto con López Obrador, o sea, es una mujer activa en política. Antes de la política, o sea, tenía mucho activismo social en México. Es una buena noticia para la mujer en política, aunque por sí solo no indica que vaya a haber una transformación como tal, o sea, porque haya ganado un ser, ¿no?, de sexo femenino. No, la diferencia la hacen las políticas sociales y las políticas públicas que se implementen y los derechos que debe proteger el Estado en favor de la mujer. En México, un país con tantos niveles elevados de violencia. Entonces, decía Claudia Sheinbaum en una entrevista que le preguntaba a la entrevistadora qué le recomendaba a las mujeres y por qué tan poquitas mujeres habían logrado la presidencia en la región. Decía ella, bueno, lo mismo que les recomiendo a las mujeres, les recomiendo a los hombres, y es la participar en política, o sea, estar en el partido político, activar, presentar propuestas, estar clara de cuáles son las necesidades del país
para poder presentar proyectos factibles. Entonces, por ejemplo, en México está la paridad de género, es un 50-50. Los servidores, o sea, los funcionarios del gobierno, lo estableció López Obrador cuando llegó a la presidencia hace 6 años. O sea, determinó que un 50% para los hombres y un 50% para la mujer en la función pública. Así es que se demuestra realmente, o sea, como presidente, no solo en discurso, no en discurso, y cuando llegan las designaciones de los ministros o de las ministras, usted designa 2 mujeres y el resto, bueno, el 95% restante, 98% restante se lo da a cuotas para hombres para dirigir esos ministerios. Eso es, en la práctica en México fue diferente y fue lo que hizo López Obrador. Entonces era lo que ella decía, o sea, que no importara mucho el tema del sexo, sino las políticas que se implementen, las decisiones que se tomen en favor o en defensa de los derechos de la mujer en política para México. O sea, que es una buena noticia, pero como digo, todo va a depender de las políticas que se implemente en el país o a lo que le dé continuidad del gobierno de López Obrador. Bueno, yo creo, perdona Oscar, hay temas, el hecho de que hayan elegido a una mujer, es una mujer que sin duda tiene condiciones, pero hay temas que están pendientes en México, al margen de si es una mujer o un hombre. El asunto de la inseguridad, en pleno proceso mataron 30 candidatos. 200 candidatos en todos los niveles. Todos los niveles. En las últimas 2 semanas se reportaron la muerte de 30 candidatos a los diferentes niveles. Sí, O sea, increíble. En el periodo ya cerrándose la Cerrando, pero el proceso completo, desde la elección entera, 200 candidatos. Es una cosa increíble. Una cosa de loco. Tú dirás, entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se va Ahora, a México? Dani, eran 21,000 cargos que estaban en juego. Sí. Sí, era 21,000 cargos, pero bueno, en un país democrático donde votaban, la población votante era sobre 98 millones de ciudadanos, o sea, que maten 200 candidatos, porque Aquí le dimos 4.000 y no mataron a ninguno. efectivamente, aquí no mataron a ninguno, nadie. ¿verdad? Como debe ser. Pero es verdad. Entonces Y creo hay un estado de violencia en Una México. cosa creo que es un asunto que México tiene que tratar, porque eso ha ido afectando, ha ido diezmando de manera importante el turismo en México. O sea, porque bueno, ya eso no se esconde, no es posible esconderlo. Y cuando usted llega a México, a la gente que ha estado viajando a México en los últimos años, que ha ido de turismo a México, cuando usted le dice, mire, salga sin el reloj, no se ponga prenda, deje la prenda en el hotel, a los lentes quítese, porque a los lentes se lo pueden llevar. Entonces, todo ese tipo de cosas habla evidentemente de un estado de inseguridad que se refleja en las estadísticas de personas que mueren diariamente, sin elecciones, ¿verdad? Que no son candidatos, que no son nada, pero mueren o los secuestran. Entonces, ese es un tema fundamental para México que la señora presidenta electa en el día de ayer va a tener que lidiar con eso de manera seria. Sí, es un problema serio. De hecho, las muertes, el sexenio de mayor cantidad de muertes ha sido el de López Obrador. O sea, López Obrador, si bien ha tenido un alto nivel de aceptación, la realidad es que en su sexenio va a concluir, que la transición en México es enorme, son 6 meses, le faltan todavía a López Obrador el gobierno, va a concluir sin resolver un solo problema en México. No, y el Esa es Freddy, que es la única muestra, es lo que demuestra parte de lo que también se ve aquí, explican muchas veces las encuestas y la gente no lo entiende, es que si bien López Obrador no ha sido un presidente para que tener esa popularidad, porque no ha hecho gran cosa, la realidad es que el resto, los que están en la acera del frente, son abominados por la población. O sea, le dieron ciento y pico de años, lo hicieron fue robarse el país y generar la situación de violencia que vive México. Entonces, un poco eso también es lo que se ve en la política mexicana en este momento. Pero el López Obrador, que un presidente decente, pero él prometió en su campaña, desde que era oposición, trabajar para combatir el narcotráfico y no avanzó una pulgada. No sé por qué usted dice decente. ¿Por qué usted dice decente a él? No, porque no pudo, es un sistema que está ya... No, pero ¿por qué usted dice que es un presidente decente? Es una persona con quien se puede uno sentar a hablar. ¿Usted cree? Sí. El hecho de que dé una rueda de prensa todos los días a las 7 de la mañana. Y buscando a quien me insultar. un hombre intolerante. Mire. Intolerante. Que no se manejaba con la forma de Estado,
que no resolvió un problema, un populista carta cabal, que se metía en problemas de otros países sin necesidad. ¿Decente de qué? ¿Desastre del presidente lo que se hizo carajo? Ayer, bueno, el sábado, que yo venía desde Madrid para Santo Domingo, me topo en migración con un señor mexicano que él es de Guadalajara, iba para allá, para su país, estaba de vacaciones en España, y cuando él me ve, me oye hablar con alguien, bueno, yo estaba hablando con tu hija justamente, y entonces me escucha hablar. Venía cerca. Sí, estamos en la fila, él me escucha hablar y me dice, ¿y usted de dónde es? Yo digo, de República Dominicana. Ya sabía yo. Y digo, ¿por qué? Ah, no, porque yo conozco a los dominicanos, yo tengo una empresa que le suple producto a La Sirena, una tienda importante de su país. Me dice él, digo, ah, caramba, y nos presentamos, le di mi nombre, me dio su nombre, le pregunto yo a qué se dedicaba él y me pregunta a mí a qué yo me dedico. Entonces me dice, mire, yo cogí vacaciones en mi empresa y yo no me puedo perder el proceso del domingo. Digo, pero ¿y cuál es tu empeño? Tú eres político. Además, dice, no, yo no soy político, pero esa gente de ANLO hay que sacarlo porque van a destruir el país. A los empresarios nos tienen vuelto locos, esos son comunistas. Y yo, me cuenta su historia de colegas suyos, empresarios que están vueltos locos, pues para que sacarte a esta gente del poder, me decía. Y iba con una ilusión, porque él decía que esta gente ha complicado el aparato productivo de México, que el sector empresarial, y me comenzaba a hacer la historia de ANLO y el populismo de ANLO, comenzando por el avión, que finalmente no lo pudo vender, ¿no? Y no. Votó 250 millones de dólares votados. Pues mira, yo hablé. Un aeropuerto que está ahí nuevo, que no se usa. Ahí comenzó el tema. Con el tema del aeropuerto. Me dijo, yo tengo que irme por Guadalajara porque no me puedo ir al DF porque eso es un pandemonio con ese aeropuerto, que había un proyecto y este hombre lo paró. El aeropuerto nuevo, que lo hizo Peña Nieto, está en las afueras. Yo no he ido a México, pero mucha gente está viajando a México ahora, sobre todo por la línea aérea dominicana que viaja. Y, por ejemplo, mi esposo estuvo en México hace un par de semanas, un par de meses. Y ahora ayer la línea dominicana usa ese aeropuerto, que es el que está en las afueras. Es un aeropuerto que él se lo entregó, porque él dijo que no. Él hizo con el aeropuerto, señores, lo que Manuel Jiménez y este gobierno hicieron con la terminal de autobuses. Es la misma vaina. Cógelo por otra cosa, por un dinero gastado ahí. Ah, no, que yo tengo un pantano, que eso no sirve. Coño, pero está hecho. Corrija la cosita, la parra, lo mismo que la parra, corrija la cosita y vamos a ponerlo a funcionar. Sí. Eso lo entregó a los guardias. Entonces ahí está enorme, vacío, porque no hay tienda, no hay gran cosa. Las líneas aéreas que no tienen espacio ya en el DF, ¿cómo se llama? El Benito Juárez, ¿cómo se llama el aeropuerto del DF? Que no caben, entonces cogen para allá. Arayé, por ejemplo, viaja para allá. Pero la gente llega ahí a las 5 de la mañana, todo cerrado, porque no hay tienda, no hay nada, hay un restaurante en Casa del Diablo. ¿Tú entiendes? Entonces, pero el dinero está ahí, parado. Eso es López Obrador. Eso es ese carajo. Entonces, yo espero que porque López Obrador también fue gobernador de México. Sí. Y la misma línea. Esta hasta ahora luce una, por eso decía, es verdad que es política, como decía Johanna, es fundadora de Morena, pero ella es una técnico. Sí. Ella es una tecnócrata. Tiene que ser lo diferente. En teoría, ella debe ser una gente que vaya a buscar eficiencias más que populismo, ¿verdad? Sí. Aquel lo que está buscando es popularidad, es decir, lo que quiere hoy aquel, aunque eso es un disparate. ¿Se entiende? Recuerde que López Obrador, usted, un hombre decente, fue el que se aseguró en el Zócalo. Ese mismo. Ese es el López Obrador. Y andaba en un carrito dándole vuelta al Zócalo, él mismo manejando. Que llegó manejando a la oposición, que llegó manejando un carrito, un Lada, que es una vaina así que él tenía. De ridículo. Ese que usted dice que es un hombre decente. Y yo espero que que es, repito, una técnica muy bien formada políticamente, pero también una persona con conceptos más técnicos que politiquero, ojalá y vaya a hacer un buen trabajo a ese país que se merece mejor suerte. Debe hacerlo mejor porque México se lo merece. Yo pienso que es una de las economías más grandes de América Latina y poco es lo que ha crecido internamente. Hoy es un país, señores, es un nivel de violencia que se vive en México, eso no es normal, no es racional. Dani decía que el amigo que se encontró en el aeropuerto le decía, es un comunista. Los analistas dicen que él maneja un sistema híbrido. Sí, que un día es comunista y otro día es... Depende de qué lado se levante. Mira, eso de comunismo ya yo no consigo esa idea. Para mí eso es un estrabismo del pasado. Yo creo que aquí lo que son populistas. Sí, de derecha, de izquierda, aquí lo que son populistas. Milei es un populista de derecha, esto es un populista de izquierda. Son populismos. Bukele.
Bukele. Que a propósito, Ustedes vieron- se juró el fin de semana Bukele. Se juró El traje que Con se presentó, Dani, como un traje emperador. de guardia. Como emperador. Dicen que exactamente, la prensa internacional, ahí están las imágenes. Aprovechen hoy que Lucín no está aquí. La prensa internacional, si vamos a aprovechar hoy, porque con Lucín aquí esto no se puede No decir. se puede decir nada. La prensa internacional dice que el traje proyecta que este hombre tiene pretensiones de morirse en el poder y que será presidente de su país mientras pueda. Y yo creo, y eso lo hemos comentado nosotros, creo que fuera de cámara. Tiene los las puños cosas- y el cuello. Con, Sí, con no, los un en oro, emperador. don Freddy. Un emperador. Bordado en oro. Es oro eso. Sí, bordado. El diablo. No, pues, Es un emperador. Dice que las cosas que él está haciendo en su país es como para no dejar la presidencia. Y cuando deje la presidencia no pudiera vivir fuera de El Salvador. O sea, es verdad que ha logrado la pacificación del país mediante los procedimientos que todo el mundo conoce, pero la verdad es que su futuro debe estar atado indisolublemente al poder. Tiene que tener protección del Estado permanentemente y eso solo lo puede lograr siendo presidente de su país. Cuando deje la presidencia, me imagino yo que se tendrá que ir de El Salvador. La vestimenta ciertamente le proyecta como un hombre muy especial y de verdad que lo es. Yo creo que lo que él está haciendo ahí, hay que ser un hombre bragado para hacerlo y lo está haciendo. Bueno, Tenemos que estoy irnos ya a pausa. totalmente de acuerdo contigo con eso de Bukele. Él lo que está haciendo no va a poder salir de El Salvador. Y cuidado si tampoco si se puede quedar ahí, depende de quién le entregue. No se queda ahí, no no, se puede quedar. ahí queda él, allá mismo. Pero la verdad es que tal vez, antes de él ser presidente, él no podía ponerse un traje bordado en oro, porque tal vez hasta él lo atracaban. Y la verdad es que él resolvió eso. Ahora, ¿a Por qué el precio? Ya es lo que tendrá que pagar. Antes de irnos rápidamente, porque fue el jueves, pero no hemos tenido tiempo de comentarlo, Donald Trump, encontrado culpable de 34 cargos en una corte del estado de Nueva York el pasado jueves. Es un hecho sin precedentes. Para mí ahí hubo lawfare de principio a fin. Primera vez que... Yo decía, he dicho que el lawfare es un producto que los americanos lo desarrollaron para exportación. Pero parece que por primera vez ya lo están consumiendo dentro. Porque eso es lawfare de la A a la Z, señores. Sí. Independientemente de que yo de ese troglodita quiero saber muy poco, pero ahí sí. fue un proceso totalmente condicionado para condenarlo. Se manejó eso. Y se le está revirtiendo. Porque lo que está pasando es que la página de él colapsó de donaciones. La gente dando dinero. Recaudó en el fin de semana más de $50 millones. Pero en un solo día, más que lo que recaudó en el mes de mayo entero. Y hasta los adversarios internos en los republicanos, que no le gustaban mucho, o en la propia prensa conservadora, que no se sentían identificados con Trump, se han volcado todos a apoyarlo, porque entienden que eso fue un abuso. Y es lo que han hecho entonces para mí. Yo lo veo que han fortalecido la posición de él, más que debilitarlo. Sí, aumentó su preferencia electoral. Y a esta bestia. Y dice la crónica que aunque lo tranquen, él podrá seguir siendo candidato. Sí, no hay forma. Bueno, porque hasta que no se produzca la condena definitiva, él está corriendo como candidato, es el candidato. No, y aún se produzca definitiva. Aún se produzca definitiva. Sus niveles de popularidad han aumentado, pero creo que de alguna manera el presidente Biden o el equipo de Biden, porque el día pasado vi que llevan a Robert De Niro al juicio para opinar contra Trump, digo, pero esto se está manejando. O sea, lo manejaron como dice Oscar. Eso tiene un hilo conductor. Y yo digo, ellos le están respondiendo quizás de mala manera a Donald Trump con lo que Donald Trump intentó hacer cuando Biden se convirtió en candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump trató de establecer elementos o de crear las condiciones para enjuiciar al presidente Biden por los vínculos del hijo de Biden, Hunter Biden, con una empresa en Ucrania con el tema del gas. Y ese caso se airió y se batió durante muchos meses en los Estados Unidos. Finalmente en ese momento no se le pudo imputar, pero el caso estaba pendiente. O sea, se intentó, se hizo el esfuerzo, hubo conversaciones que se filtraron. Bueno, no se pudo. Entonces ahora la administración de Biden, sin duda, que está detrás de todo esto, o sea, no hay manera de vincular una cosa de la otra, y han logrado lo que se ha logrado con Trump. Primera vez que eso ocurre en los Estados Unidos. A ningún ciudadano que aspire o que haya sido presidente de los Estados Unidos, además, le han permitido lo que le permiten a Donald Trump. O sea,
el tema de los impuestos, el tema de la prostituta, el tema del pago luego para callar la historia. O sea, a ningún ciudadano, a Bill Clinton casi le cuesta la presidencia algo menor. Algo menor que eso, casi le cuesta la presidencia de los Estados Unidos. O sea que Donald Trump es un hombre muy especial. A Clinton lo perdonaron. Bueno, pero casi le cuesta la presidencia por algo que no llegó a ser. Hillary lo ayudó para que sea menos dramática la situación frente a la población. Era otro Estados Unidos, lamentablemente. Sí, así es. La democracia americana está muy dañada. Totalmente. Fíjese entre quienes hay que elegir. Es un hombre que aparentemente no está en la mejor condición mental ni física para ser presidente. Sobre todo y en otro hombre que está fuera de sí, un hombre que es como su apellido lo dice, un atronado, ¿verdad? No, un hombre que nunca uno hubiera imaginado que un hombre con ese perfil iba a llegar a ser presidente de Estados Unidos. Sí, sí. Exactamente. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.